lo conecte a la bobina de A2, de la etapa 4 a la terminal A2 y cuelgue sus demás bobinas ahí. Alinee su nodo porque quedó ahí un poquito a la izquierda, un pasito a la derecha, correcto. Y cuelgue sus demás bobinas a esa línea. Quiere darles un más porque cuesta trabajo. Enfóquese ahí nada más en la última parte del circuito y le permite hacer las conexiones más ágiles. Si no, nos cuesta trabajo. Mi recomendación sería que utilizaran un mouse. Es más práctico para trabajar que el touch de la computadora. Tome del último contacto de la línea de A-, la terminal 3 y se conecte a la línea punto 10 de su diagrama y conecte el resto de líneas. Y bueno, dado que colocamos así las bobinas, la verdad es que cada contacto va a ir en orden, entonces vamos a darle doble clic al primer contacto de A+, y es la etapa 1. El siguiente es la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Entonces, bueno, pues esto nos da un orden bastante grande en cuanto a visualizar el funcionamiento del sistema en términos del diagrama. Muy bien. Deles un menos, por favor, para que podamos ver los dos diagramas. Y finalmente vamos a integrar dentro del diagrama la librería para poder graficar el funcionamiento del secuenciador. Pues vaya lo más a la izquierda posible. Vamos a misceláneos, a su librería de misceláneos. Y es el primer bloque. Correcto. Hágalo un poquito más a la derecha, el límite de ese bloque, para que podamos ver una gráfica más grande, casi hasta el tope de su ventana. Yo creo que por ahí está bien. Y tomamos el cilindro A, lo damos clic, lo mantenemos y lo arrastramos dentro de esta ventana. Y lo soltamos. Ok. Y hacemos lo mismo con el cilindro B, por favor. Y ya estamos listos para echar a andar el sistema. Todos los demás con nosotros hasta aquí. Sí, no, los esperamos. ¿Profe, puede repetir cómo se arrastran los cilindros, por favor? Sí. Se coloca encima del cilindro, le da clic y lo mantiene oprimido. Y entonces arrastra el cilindro dentro del bloque y suelta el clic. Gracias. De nada. Bueno, pues vamos a hacer una prueba con su compañero. Le pido por favor que le dé clic a su simulación. Vamos a alimentar la parte neumática. Y vamos a apretar el botón de inicio del secuenciador, el que está a la derecha de correcto, del paralelo. Entonces ahí estamos en la condición inicial para poder arrancar el sistema, muchachos. Por lo tanto, el siguiente botón pulsador que tenemos que activar es BA, que está en nuestra etapa 1. Active BA con un pulso. Y se cumplió la secuencia, muchachos. El stop a su simulación. Y ya se nos fue la gráfica. Vuelva a hacer otro ciclo, porfa. Y antes de que se salga de la gráfica, para poder ver bien nuestra gráfica, hace tiempo. Le hace falta el aire, correcto, y arrancar el secuenciador. Y finalmente el botón de BA. Y cuando acabe, ahí stop. Entonces la secuencia, muchachos, es A+,
B más, B menos y A menos. Ahí, por favor, colega, si es tan amable en colocar su puntero en A más, que es el primero que se eleva, correcto. Después B más, que es el de abajo, que se ve más inclinado. Después B menos, que ya vamos hacia abajo con el cilindro 2. Y finalmente A menos con el cilindro 1. Se cumplió la secuencia, muchachos. Le pido por favor que vuelva a darle play a su simulación. Arranque su sistema neumático, arranque el secuenciador y active con Shift clic y se retire del botón de BA porque quiero que haga secuencias continuas, permanezca haciendo la secuencia continua. Correcto, ahí quedó pulsado. Y observen que la máquina ya empieza a repetir el ciclo de forma continua. Aquí les menciono un defecto de este circuito. Si alguien llega y aprieta el botón de inicio del secuenciador, la etapa 1 en algún momento, va a generar un conflicto porque pudieran entrar varias etapas a la vez de forma inapropiada. Entonces es muy importante que no vayan a volver a apretar el botón de inicio del secuenciador, el que está en la etapa 0, hágalo, apriételo por favor. Cualquier momento apriételo. Y observen que empiezan a entrar varias señales, déjelo apretado tantito ahí. Y observen que ya la secuencia ya no hizo lo que quería. Ahí ya cambió la forma de onda, ya se puso todo loco. Entonces eso es inapropiado. Dele stop a su simulación. Y vuelva a darle play, vuelva a activar su aire, su secuenciador de forma normal. Su botón de marcha déjelo apretado, de arranque de la máquina. Y ya déjelo ahí funcionando normalmente. Entonces, muchachos, si activamos nuevamente el botón de la etapa 1 fuera de tiempo, vamos a provocar un funcionamiento inadecuado. Ese solo debe de operarse al inicio. Y acaban de hacer la solución de un sistema electroneumático con el método paso a paso utilizando relevadores. ¿Qué les parece este método? ¿Qué les parece este sistema? Está interesante, profe. Está laborioso. Ahorita fue un secuenciador de 5 pasos. Hay secuenciadores de muchos más pasos, muchachos. Otra mención es que el mínimo de pasos para un secuenciador debe de ser 3. Si ustedes hacen un secuenciador de 2 pasos, van a tener problemas con la lógica. Pues no puede haber, en términos de lo que acabamos de diseñar, un secuenciador menor a 3 pasos, es decir, de 2 pasos, mucho menos de un paso. Si su sistema tiene 2 o 3 pasos, perdón, 3 pasos o más, se puede armar con este sistema que acabamos de crear. Un sistema menor no funcionaría de forma adecuada por la lógica de funcionamiento. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Depende de algo que los pulsos sean más anchos o menos anchos? De la velocidad de los cilindros. Le voy a Ya. pedir a su compañero si es tan amable en cambiarle la velocidad. Vamos a darle una velocidad de 20 al retroceso. Ahí 20, por favor. Y vamos a darle una velocidad al otro regulador, ¿ok? De 5, por favor. También depende de si son play, echen a andar su máquina, para que vean la diferencia. Del amortiguamiento de los cilindros, de las mismas fuerzas de la máquina. Si tenemos una fuerza que se opone al funcionamiento,
pues eso puede alentar el funcionamiento de la máquina, de la longitud de las mangueras que tenga la máquina, porque se presentan retardos de tiempo. Como ven, el cilindro de simple efecto no está regulada la velocidad, así es que ese no ha cambiado. Pero el cilindro de doble efecto, observen que tiene una pequeña curva al inicio, que es el amortiguamiento. Llega lentamente a su posición completamente expulsado y después baja y se vuelve a ver un poco el amortiguamiento de regreso. Es la curvita que se ve abajo. Entonces, el diagrama que estamos viendo es el diagrama fase-tiempo, muchachos. Recuerden que el fase-tiempo pues, ya tiene como referencia el tiempo en su eje horizontal, mientras que el fase-estado no nos interesa el tiempo, nos interesan los cambios de estado. Es el diagrama que realizamos en la documentación. ¿A todos les funcionó su sistema? ¿Sí, no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, sí funcionó. Muchas gracias. ¿Los demás? Sí funcionó. Correcto. Guarden, por favor, el proyecto. ¿En qué ejercicio vamos? En el 8. En el 8, muy bien. Entonces guarden, por favor, el ejercicio 8. Es la ranuradora, ejercicio 8, ranuradora con GraphSet. Biestable, por favor. Ejercicio 8, ranuradora, biestable, GraphSet. Ranuradora, biestable, GraphSet. ¿Cómo se escribe GraphSet, profe? Graph. F, Graph, G-R-A-F, C-E-T, C-E-T, C de casa, E de entrada, T de Tito. Graph set. Correcto. Vamos a hacer una modificación a este sistema, muchachos. Van a llegar a una planta industrial, les van a decir que está esta máquina, que la tienen que echar a andar, pero resulta que cuando la recibieron y la pusieron a operar, no funcionó. Y revisando los planos, resulta que en lugar de válvulas biestables, la máquina viene con válvulas monoestables físicamente. Y su circuito, su tablero eléctrico viene resuelto para sistema biestable. Tendríamos de dos sopas. Una es cambiar las válvulas de monoestables a biestables, o la otra es corregir el diagrama eléctrico para el funcionamiento del sistema monoestable. ¿Todos con nosotros? Vamos a hacer la versión 2 de este ejercicio con válvulas monoestables. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, ya vamos a ponerle un nuevo nombre al ejercicio, por favor. Vamos a File, salvar como. Y en donde dice biestable, le vamos a cambiar por monoestable. Y guardamos. Y entonces vamos a las válvulas, por favor, a la válvula del cilindro A y del cilindro B. Primero a la de A, damos doble clic. Y del lado derecho vamos a quitar el manual, el eléctrico y el pilotaje. Y vamos a colocar el retorno por muelle, que es el de hasta arriba. Y con eso ya convertimos la válvula en monoestable. Le damos OK. Y hacemos lo mismo con la válvula de B.
Y entonces, para hacer este cambio, lo que tenemos que ver es particularmente en el diagrama, si hay algún estado que se mantenga más allá del tiempo. Y empezamos por el estado de A+. Observamos que A+ se activa y el cilindro se debe de mantener expulsado mientras está B+, B- y hasta el final regresa a su posición inicial con A-. Observamos la bobina de B que se activa B+, pero inmediatamente en el siguiente paso se activa B-, por lo tanto, únicamente energizando la bobina de B+, vamos a poder hacer la función. Le pido por favor a su compañero si le da, si lleva el diagrama de la notación, A+, B+, B-, A-, A0, seleccione esos dos textos y los lleva del lado derecho de su diagrama debajo de la última sección del diagrama de escalera. Y damos zoom a esa parte del diagrama. Dele zoom ahí y a la derecha un poquito más. Muy bien. Pregunta, ¿existen las bobinas de B-? Y A menos. Ni A- ni B-. Entonces hay que borrarlas así de rápido. Tocamos ahí en B-, tocamos esa bobina y la suprimimos. Tocamos la de A- y la suprimimos. Borre por favor las conexiones de arriba, deje los contactos y los vamos a dejar de momento, solo las conexiones. Igual la línea de abajo. Y le pido por favor que extienda hacia la derecha la línea de B+. Hay que dejar bastante espacio porque vamos a hacer ahí modificaciones en el circuito. Entonces la línea de B+, hay que llevarla más a la derecha. Un tanto de espacio, otro tantito, ahí por ahí, bueno. Muy bien. Sale. Entonces empezamos por ver que tenemos que energizar la bobina de A+ y enclavarla. Entonces vamos a seleccionar de nuestras librerías dos relevadores, por favor. Relevadores normales que los vamos a poner en paralelo con la bobina de A+, uno, y en paralelo con la bobina de B+, otro relevador. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar enclaves. La de B- se me hace que no, la de B+ sí. Ahí. Y de una vez colocamos esa bobina en paralelo con A+. Y le vamos a poner el nombre de RC1, relevador de control 1. Correcto. Un poquito más a la derecha y acomode sus conexiones. Muy bien. Necesitamos un contacto de enclave, por lo tanto vamos a nuestras librerías, vamos a ir a las librerías de switch y necesitamos un contacto normalmente abierto. Y lo colocamos más o menos alineado con la bobina de RC1, ¿correcto? Doble clic y RC1. Y lo conectamos en paralelo con el contacto de la etapa 1, que es la etapa que nos va a permitir activar esa solenoide. Yo le recomendaría que vuelva a hacer su conexión, suprimir eso y volverlo a conectar un poquito a la derecha para que no quede sobre el nodo, que luego sí nos marca problemas ahí. Pudiera abrir una ventana para intentar
Muy bien. Nos dice que, dígame. Ok. Vamos a necesitar un contacto normalmente cerrado de su switch para desactivar a ese relevador en la etapa donde ya queremos que el cilindro regrese. Entonces, es en la etapa 4. Doble clic a ese objeto y le vamos a llamar etapa 4. ¿Ok? Y lo vamos a colocar ahí en la línea, hay que abrirla, la de enfrente, que está del lado izquierdo, ¿correcto? Suprimir. Y ahí hay que intercalar ese contacto. Y hay que hacer la conexión arriba y abajo. Entonces, como ven, vamos a memorizar en la etapa 1 y vamos a quitar la memoria en la etapa 4. Y la bobina de B menos, perdón, de B más, únicamente la activa la etapa 2, porque cuando entre la etapa 3 se apaga la etapa 2 y ya debe de regresar el cilindro. Entonces hay que borrar la bobina que nos sobró y el contacto que nos sobró ahí arriba. Le pediría que la línea de la bobina de B+, la abriera una ventana, la seleccionara y lo llevara un poco a la izquierda, acercarlo un poquito a su línea para que no nos quede tan a la derecha. Muy bien. Listo. Ya adecuamos la máquina para que sea una máquina con mando biestable. Le pido que regrese el texto de A más, B menos, allá donde lo tenía originalmente, porque es en donde se ve mejor. Y vamos a probar la máquina. Le damos play a la simulación. Le damos a ir al sistema, arrancamos la etapa 0 y activamos el botón de marcha. A más, B menos, A menos. Y entonces acabamos de darle solución a la problemática de que nos habían mandado una máquina con sistema biestable y ahora se volvió monoestable. ¿De qué depende la selección de la válvula biestable o monoestable? Una del diseñador, dos de las características de seguridad de las válvulas, porque a pérdida de energía eléctrica retornarían a su posición segura, entre otras características. Pero sea por válvulas biestables o válvulas monoestables, observen que se puede dar solución con esta metodología, viendo en qué momento se activa o desactiva la solenoide correspondiente. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. ¿Los demás? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ok, guarden por favor su proyecto. Stop. Les pediría que hagan un resumen en su libreta de cómo hicimos la solución con mandos biestables y cómo se le dio solución con mando monoestable. Es decir, particularmente la sección del lado derecho de nuestro secuenciador. Que describan muy claramente su secuenciador, porque vamos a realizar otro ejercicio. Y dado que ya se les explicó cómo se aplica el método, pues ahora les toca a ustedes darle solución a todo el sistema. Gracias al colega que nos auxilió con su pantalla, muchas gracias. Buen trabajo. Sí, profesor. Muchachos, vamos a hacer la pausa de 20 minutos en este momento. Les pido por favor que en estos 20 minutos son tan amables, hagan un buen resumen de lo que acabamos de describir, de diseñar, de aprender a utilizar. Porque vamos a hacer otro ejercicio de electroneumática
Y una vez que hayamos hecho este segundo ejercicio en electroneumática, ahora les voy a pedir que configuren y programen estos dos proyectos en PLC. Naturalmente lo vamos a hacer en conjunto, trabajamos y luego pues ya ustedes desarrollarán más ejercicios como desarrollo de esta parte de electroneumática. Muy bien. Entonces vamos a la pausa de 20 minutos, hagan su resumen y ahorita regresamos al siguiente ejercicio, ¿sale? Profe, es resumen de funcionamiento, ¿verdad? Sí, de funcionamiento y de cómo se diseñó el sistema, tanto Ok. estable como monoestable. Describan por favor bien su secuenciador que acabamos de diseñar, ¿sale? Ok, profe. Es del método más que de la solución particular del sistema, del método. Muy bien. Entonces los veo ahorita en 20 minutos. Gracias. Ok, profe.